motivo de estar aquí para hacer este CardioTV es una publicación que ha aparecido recientemente en PubMed, una publicación de la revista Semergen en la que habla de las consecuencias clínicas y económicas en pacientes que inician tratamiento con clopidogrel de marca frente a genéricos, estudio retrospectivo en vida real. Y para contarnos durante los próximos minutos en qué se ha basado este estudio, contamos con uno de los autores principales del trabajo. Carlos, cuando quieras puedes contarnos en qué se basa ese estudio, cuáles han sido las bases para realizarlo y al final cuáles han sido las consecuencias más importantes. Gracias, Vivencio. Pues la verdad es que es un tema bastante interesante y del día a día, porque todos los días estamos utilizando medicamentos tanto genéricos como de marca y realmente no nos damos cuenta o no nos preguntamos si el utilizar una cosa u otra pues tiene alguna consecuencia o no para los pacientes y para la sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, para ello, para contestar esta pregunta, y en el caso concreto con clopidogrel, pues hicimos este estudio. Entonces, ¿en qué nos hemos basado? Por un lado, nosotros sabemos que la adherencia al tratamiento es muy importante porque en las enfermedades cardiovasculares, cuanto mayor sea la adherencia, los eventos cardiovasculares van a ser mucho menores. De hecho, tenemos un metaanálisis clásico de hace unos años, por ejemplo, que aquellos pacientes que tenían una mayor adherencia a los antiagregantes pues tenían una reducción de eventos del 55% frente a aquellos pacientes que tenían una mala adherencia al tratamiento. Y no solo son eventos clínicos, sino como consecuencia de la reducción de esos eventos clínicos, de ese mejor control de factores de riesgo, dependiendo del tratamiento que estemos hablando, pues eso se asocia a un menor coste sanitario, es decir, aquellos pacientes que son más adherentes al tratamiento van a tener menos eventos y por lo tanto los costes sanitarios van a ser mucho menores en comparación con un paciente que a lo mejor la adherencia pues es mucho peor, porque lógicamente si no toma la medicación pues no va a estar bien protegido y va a tener más eventos. Y en el caso concreto del tratamiento antiagregante, el tema de la adherencia es muy relevante porque se han visto en diferentes estudios cómo después de un evento agudo la adherencia al tratamiento va disminuyendo de una manera marcada. De hecho, hay algún estudio que se ha publicado recientemente que nos habla de adherencias incluso del 50% a partir del año de tratamiento, a partir del año del evento del síndrome coronario agudo con respecto al tratamiento antiagregante, cuando sabemos que es uno de los pilares, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica. Con todo esto y con la importancia que tiene, nos planteamos hacer este estudio que, como ha comentado Vivencio, se ha publicado recientemente en la revista Semergen. El objetivo era analizar la persistencia, el tratamiento, tanto en sujetos no solo que habían tenido un síndrome coronario agudo, sino que también a aquellos pacientes que habían tenido enfermedad arterial periférica y que hubiesen sido tratados bien con clopidogrel de marca, bien con clopidogrel genérico, en condiciones de práctica clínica habitual, y analizar la persistencia del tratamiento. Para eso hicimos este estudio, que es un estudio observacional, retrospectivo, que hemos cogido distintas bases de datos, tanto hospitalarios como de atención primaria, para realmente recoger bien todos los datos necesarios para saber la adherencia al tratamiento, los eventos clínicos, los costes, la adherencia al tratamiento, basados en las historias clínicas de los pacientes. El tiempo de recogida, el periodo de recogida de los datos fue entre abril del 2015 y marzo del 2017, pacientes que habían tenido síndrome coronario agudo, enfermedad arterial periférica, que estaban siendo tratados con clopidogrel y que sabíamos claramente si era de marca o si era genérico, pues, y analizamos qué es lo que pasaba. Globalmente la muestra, pues en los pacientes que tenían síndrome coronario agudo, pues era más de 4.500 pacientes, casi 4.600 pacientes, es decir, una muestra muy amplia, y también en enfermedad arterial periférica eran casi 1.500 pacientes. Por lo tanto, es un estudio con una muestra robusta que nos permite pues afirmar los resultados que en un momento les voy a comentar. En cuanto a la persistencia del tratamiento en el contexto del síndrome coronario agudo, vemos claramente, si diferenciamos en los 6 meses y en los 12 meses, cómo claramente el clopidogrel de marca, aquellos pacientes que estaban siendo tratados con clopidogrel de marca, tenían una persistencia al tratamiento mayor que aquellos pacientes que estaban tomando el clopidogrel genérico, que era en torno a 4 o 5%, que 4 o 5% mayor de adherencia, pues luego se va a traducir en, lógicamente, menos eventos clínicos. En el caso de la enfermedad arterial periférica, las diferencias son incluso mayores, como les mostramos ahora, que llega incluso a ser del 5 o 6%, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Es decir, con estos resultados se ve claramente, y de manera claramente estadísticamente significativa,
cómo la persistencia al tratamiento de clopidogrel de marca, tanto en el contexto de síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica, como en el contexto de la enfermedad arterial periférica, la persistencia al tratamiento era mayor que aquellos pacientes que estaban tomando clopidogrel genérico. No solo analizamos la persistencia al tratamiento, sino también, evidentemente, analizamos para ver realmente si es sostenible, para hablar, porque siempre se ha hablado, luego lo comentaremos en la discusión, los genéricos, la sostenibilidad del sistema sanitario, etcétera. Bueno, pues analizamos específicamente los costes asociados y todos los recursos sanitarios que utilizaban los pacientes, consultas, ingresos, eventos, etcétera, costes sanitarios, costes no sanitarios, es decir, un análisis bastante robusto, y se vio que en todos los aspectos, en todos los parámetros que analizamos, aquellos pacientes que estaban tomando clopidogrel de marca, el uso de los costes sanitarios, el uso de recursos era menor, era claramente menor, significativamente menor que aquellos pacientes que estaban utilizando el clopidogrel genérico. Por lo tanto, con esto nosotros lo que podemos ver, y además eso también era independiente de las comorbilidades que tenían los pacientes, y en todos los casos, independientemente de las comorbilidades y las características clínicas de los pacientes, y ya fuese síndrome coronario agudo o ya fuese la enfermedad arterial periférica, los recursos y los costes asociados al clopidogrel de marca fueron mucho menores que aquellos pacientes que estaban tomando el clopidogrel genérico, con lo cual, a raíz de estos resultados, podemos afirmar que realmente el utilizar el clopidogrel de marca ahorra costes al sistema sanitario en comparación con utilizar el clopidogrel genérico. Por lo tanto, la conclusión que nosotros sacamos de este estudio es que los pacientes que inician tratamiento con clopidogrel de marca versus genérico, tanto en el síndrome coronario agudo como en la enfermedad arterial periférica, se asocian a un mayor grado de adherencia al tratamiento y repercutiendo en un menor coste sanitario para el sistema nacional de salud. Pero no solo es importante que haya una mayor persistencia al tratamiento, que haya un menor uso de recursos, que por supuesto que es importante, sino, como se demostró en un estudio que ya se publicó hace pocos años, en Estados Unidos se vio como aquellos pacientes, cuando había un cambio del clopidogrel de marca al clopidogrel genérico, se traducía en más trombosis del stent. Ahora discutiremos que si es porque es genérico o por si es la persistencia del tratamiento, probablemente por un cúmulo de circunstancias, pero lo que sí se vio es que aquellos pacientes que pasaban de clopidogrel de marca a clopidogrel genérico, la incidencia el riesgo de trombosis del stent se multiplicaba por 3, cosa que es pues bastante grave, ¿no?, para la práctica clínica. Muy bien, realmente muy interesante, Carlos, el estudio que has presentado. Yo creo que da datos muy importantes desde el punto de vista clínico. Y a uno, claro, se le ocurre pensar, cuando uno utiliza clopidogrel genérico, eso puede conllevar a que haya diferentes marcas y eso posiblemente pueda haber diferentes apariencias de la pastilla. ¿Tú cómo crees que puede influir el que al paciente se le cambie de clopidogreles en diferentes marcas y eso, diferente aspecto de la pastilla, pueda influir en la adherencia al tratamiento? Es muy importante, no solo se ha visto con clopidogrel, sino en realidad se ha visto con cualquier genérico, con tratamientos crónicos, la hipertensión, la dislipemia, etcétera, que cuando le empiezas a cambiar las cajas, le empiezas a cambiar la forma de las pastillas, el color, el paciente se empieza a hacer un lío, ya no sabe realmente qué es lo que se está tomando, hay veces que se olvida tomar la medicación porque ya no se acuerda que era la pastilla que se tenía que tomar. Si nosotros mantenemos la misma apariencia de la caja, de las pastillas, el paciente sabe que se tiene que tomar la medicación porque ya sabe la pastilla que es. Si la estamos cambiando constantemente, pasan dos cosas. Primero, que se puede olvidar porque ya no sabe qué pastilla es la que se tiene que tomar y se puede confundir y puede tomarse 2 pastillas de una cosa y ninguna de la que se tiene que tomar. Y por otra parte, si el paciente le estamos cambiando todo el rato de caja, todo el rato de pastilla, pues a lo mejor resulta que pues no debe ser tan importante. Si me están cambiando todo el rato la caja y eso, pues a lo mejor no es una medicación tan primordial. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que se puede generar una confusión en el paciente, en los pacientes añosos porque son añosos, en los pacientes jóvenes porque son jóvenes y puedan pensar que quizá hay una cierta desconfianza hacia la medicación, porque el hecho absolutamente indiscutible es que cuando tú prescribes genéricos vas cambiando o van cambiando sistemáticamente desde la prescripción del médico a la oficina de farmacia diferentes productos. O sea, yo creo que eso puede ser fundamental. Realmente hay una cosa que también me interesaría conocer, cuál es tu opinión. ¿Tú crees que puede haber un perfil de médicos que pueden haber prescrito con más
facilidad o con más insistencia clopidogrel de marca frente a otros que pueda haber de prescripción de clopidogrel genérico, o algún perfil de pacientes al cual el médico más fácilmente le hubiera prescrito un clopidogrel de marca frente al clopidogrel genérico? ¿Podría haber alguna diferencia entre las poblaciones de médicos y poblaciones de pacientes? A ver, aquí hay dos aspectos. El primero de ellos es que el cambiar de una medicación de marca a una medicación de genérico y entre distintos genéricos no siempre depende del médico, con lo cual está el farmacéutico, con lo cual pues tú puedes pensar o prescribir determinados fármacos a un paciente que si luego en la farmacia te lo cambian, con lo cual hay una variable que no controla el médico. O sea, tú puedes considerar el tratamiento que quieras, pero si luego te lo van a cambiar en la farmacia, pues eso supone más confusión para el paciente. Y luego en el estudio que hemos publicado en la revista Semergen, realmente el perfil de pacientes era muy similar, es decir, los resultados no era porque el clopidogrel de marca fuese a un tipo de pacientes y el genérico a otro, no, las características de los pacientes eran muy similares, con lo cual realmente tú lo prescribes en el ordenador. Y probablemente la diferencia, sobre todo, más que del propio médico, que habrá médicos que receten más de una cosa que de otra, por supuesto, pero bien de las características clínicas, depende más, yo creo, que de la farmacia, lo que considera hacer en un momento determinado. Además, si el paciente va cambiando de farmacia, le pueden cambiar más de genérico todavía. De todas maneras, incluso fíjate que en la prescripción monitorizada, en la prescripción electrónica, cuando uno intenta prescribir un nombre comercial, lo primero que aparece en la lista son los genéricos. Es decir, lo primero que aparece en la lista son los genéricos. De alguna manera, uno tiene que hacer un pequeño esfuerzo adicional para ir al producto de marca si quiere prescribir el producto de marca. Yo creo que de alguna manera se puede sesgar o se puede dirigir al médico a que fundamentalmente prescriba genéricos. Y esto enlaza con la pregunta que me gustaría hacerte ahora. Si el genérico cuesta exactamente lo mismo que el producto de marca, si el producto de marca tiene una experiencia de investigación clínica potente y si el producto de marca tiene además datos como lo que acabas de presentar de mayor adherencia al tratamiento y por tanto de menores costes sanitarios y quizá se podría hasta intuir de menores eventos clínicos, ¿por qué se sigue insistiendo? ¿Por qué se refuerza el mensaje de que los médicos prescriban genéricos, sobre todo, y eso es muy patente en atención primaria? ¿Cuál es la razón? Hombre, a ver, en un primer momento, los genéricos es verdad que han ayudado a la sostenibilidad del sistema sanitario porque al perder la patente pues se reducen los costes. Lo que no tiene mucho sentido es que, eso afortunadamente cambió hace pocos años, que a igualdad de precio lo que estaban hablando era que se potenciaba la prescripción del genérico. Ahora no, ahora es a igualdad de precio. Se puede prescribir lo que considere el médico. Es verdad que desde el sistema de prescripción electrónica, desde la administración se está favoreciendo la prescripción de genéricos frente a la prescripción de marca, cuando hemos visto que tiene ventajas la prescripción de marca. Y por otra parte, todos sabemos con respecto a los genéricos, por ejemplo con el Seguril que todos utilizamos, que cuando se pasa furosemida, pues hay pacientes que se mantienen estables, pero hay pacientes que acaban ingresando por una descompensación. Con respecto a los antihipertensivos pasa lo mismo. Hay pacientes que de repente les cambian, se siguen controlando y otros no. Entonces, lo que nos podemos preguntar es si son iguales los genéricos que las marcas o si son todos los genéricos iguales entre sí, ¿no? Esto justo te iba a preguntar ahora. Has tocado el punto que iba a ser mi siguiente pregunta y ya un poco acabando con este CardioTV. ¿Son todos los genéricos iguales? ¿Vale igual cualquier producto genérico lanzado por cualquier compañía en cualquier condición? A ver, lo primero que tenemos que nosotros saber es que para que te autoricen un estudio, para que te autoricen un fármaco genérico, tienes que hacer un estudio de bioequivalencia en el que se demuestre que el área bajo la curva es similar al del producto de referencia, que es el de marca. Y te permiten por ley una diferencia de biodisponibilidad del más menos 20%. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Es decir, primero, ¿dónde se hacen los estudios de bioequivalencia? Normalmente en sujetos jóvenes. Y está claro que si tú haces un estudio de bioequivalencia, estás hablando de biodisponibilidad, no es lo mismo alguien de 20 años que alguien de 70 años con insuficiencia renal o que tiene insuficiencia cardíaca, en donde la absorción no es exactamente igual. Evidentemente, más o menos 20% es mucho, es poco. Pues si estamos hablando de un ibuprofeno para un dolor de rodilla, pues probablemente sea poco relevante. Pero si estamos hablando de tratamientos para insuficiencia cardíaca, para hipertensión,
para síndrome coronario agudo, que si falla, si estás dando menos de lo que debes, se le puede trombosar el stent, como hemos visto en el estudio de Estados Unidos. Entonces, lo primero que habría que hacer es, al igual que se hace con las marcas, que tú necesitas un ensayo clínico para que te autoricen una determinada indicación, pues los estudios de viquivalencia, lo mínimo que se podría exigir es que se hiciesen en el mismo perfil de pacientes en el que tú vas a utilizar un determinado medicamento. O sea, no tiene sentido que te aprueben clopidogrel genérico utilizando un estudio de viquivalencia en alguien de 20 años cuando tú lo vas a utilizar en alguien de 70 años que a lo mejor tiene insuficiencia renal. Con lo cual, ese estudio de viquivalencia pues habría que dejarlo un poco ahí diciendo, pues lo que estamos utilizando no sirve en determinados pacientes, sobre todo en los pacientes cardiópatas, que todos o muchos son frágiles. Y luego, por otra parte, no solo es el estudio de bioequivalencia, que parece que es lo único que exigen, sino que los excipientes no son iguales en todos. Y tampoco la manera en que se prepara el comprimido no es igual. Por lo tanto, eso explica el porqué, lo que comentaba antes de Seguril, por ejemplo, hay pacientes que con un determinado genérico se descompensan y otros que no. Entonces, ¿son todos iguales? O sea, ¿todos tendrían que ser iguales y por ley tendrían que ser iguales a los de la marca? Sí. ¿Que en la práctica clínica hay genéricos que son iguales que los de la marca? Sí. ¿Pero que hay otros genéricos que realmente tú los das y el paciente se deja de controlar la presión arterial o empieza a descompensarse la insuficiencia cardíaca? Sí, porque no todos los laboratorios pues tienen todos lo sabemos, no tienen el mismo control. Lo que habría que exigir son estudios que te dijesen que es exactamente igual que la marca en los pacientes en los que tú vas a utilizar eso. Y desafortunadamente con la ley que tenemos actualmente, pues eso no se garantiza siempre. Hay determinados laboratorios que sí te puedes fiar de ellos y otros que, bueno, pues resulta que el paciente se descompensa cuando cambia de medicación. Realmente yo creo que los genéricos llegaron para quedarse y los genéricos van a seguir conviviendo con nosotros. Yo creo que el último mensaje que tú estás aportando, quizá de exigir mayor rigor, mayor control, mayor exigencias en ese control de los productos genéricos de diferentes compañías, pueda ser la clave. Una última puntualización que me gustaría saber tu opinión. Habéis hablado de costes, habéis hablado de adherencia. Evidentemente no es un estudio ni es un diseño para ver eventos clínicos, pero ¿habéis podido vislumbrar si había algunas diferencias en cuanto a eventos clínicos en uno u otro grupo? ¿Habéis podido detectar algunos cambios desde el punto de vista de las complicaciones cardiovasculares o ingresos que pudieran haber tenido uno u otro grupo de pacientes? Específicamente no analizamos, sobre todo lo que analizamos era la persistencia y los costes asociados. De ahí se deduce que si se están utilizando más recursos, hay más visitas a urgencias, es por algo. Es decir, exactamente no analizamos los eventos, pero si tú estás utilizando más recursos sanitarios, más visitas, tanto urgencias como al médico y tal, es porque está pasando algo, porque el paciente no está bien controlado, tan bien controlado como ocurre con el clopidogrel de marca. Muy bien, pues yo creo que el mensaje está perfectamente definido. Este estudio aclara cómo la prescripción y la administración, no solamente prescripción, sino administración, como decía antes Carlos, porque luego tenga la posibilidad de ser cambiado en las oficinas de farmacia, la utilización de clopidogrel de marca puede traducirse en beneficios desde el punto de vista de mayor adherencia y desde el punto de vista de menor coste que la prescripción de clopidogrel genérico, cosa que posiblemente podría ser extendido a otros productos, pero específicamente en el campo del clopidogrel tenemos estas evidencias. Es un estudio muy interesante, de lo cual también quiero expresamente felicitaros por lo que habéis hecho y yo creo que es una línea de trabajo en la cual hay que seguir implementando. Si la adherencia es un foco principal del tratamiento de nuestros pacientes cardiópatas y de cualquier otra patología, evidentemente buscar la adherencia debe ser nuestro objetivo y esta es una de las vías de buscar una mejor adherencia. La utilización de productos de marca, por lo menos en algunas situaciones, puede ser claramente superior a la utilización de productos genéricos que pueden ir cambiando sistemáticamente de marca, que pueden ir cambiando sistemáticamente de laboratorio, que pueden ir cambiando sistemáticamente de apariencia en las pastillas. Muchas gracias y felicitaciones por vuestro trabajo, Carlos. Gracias.